Él lo vio décadas antes de que cualquier psicólogo comprendiera la mente enfermiza de un asesino. En sus comunicaciones con el mundo invisible, Allan Kardec escuchó revelaciones que hasta hoy causan asombro. Espíritus ligados a la maldad, crueldad o placer en herir al otro no solo permanecen después de la muerte, sino que cargan consigo las marcas profundas de sus actos. La muerte no los purifica, tampoco los libera. Despiertan del otro lado con la conciencia ampliada, y en ella un espejo implacable les muestra todo lo que hicieron. Muchos intentan huir, pero no hay a dónde correr. El alma se ve presa al propio crimen, reviviendo el dolor que causó. Kardec no los condenó, pero tampoco escatimó la verdad. La justicia divina no falla y comienza dentro del propio espíritu. Los relatos son perturbadores, pero necesarios. Espíritus que asesinaban por placer, que vivían en el odio y se alimentaban del sufrimiento ajeno, describieron el tormento que enfrentaron después de la muerte. Algunos se sintieron presos en un laberinto oscuro, escuchando incesantemente los gritos de sus víctimas. Otros veían espectros observándolos, sombras de lo que dejaron atrás. Nadie creyó cuando él dijo eso, hasta que médiums serios confirmaron décadas después las mismas visiones. Esta lectura fue mantenida en secreto por años, quizás por miedo de revelar que el mal, al morir, no encuentra alivio inmediato. Si este tipo de revelación resuena contigo, suscríbete y dale me gusta para que más personas tengan acceso a estas verdades olvidadas. Pero lo más impactante es que Kardec no veía a estos seres como monstruos eternos. Para él, hasta el más cruel de los espíritus aún carga una chispa divina. La justicia del más allá no está hecha de castigos externos, sino de consecuencias inevitables. El asesino despierta en el plano espiritual con todas las sensaciones que negaba en vida: culpa, pavor, remordimiento. Cada escena del crimen se repite en la mente como un eco incontrolable. No son juzgados por un Dios con trono y martillo, sino por el tribunal de la conciencia. Algunos, tomados por desesperación, vagan perdidos por años, presos a las energías del lugar donde mataron. Otros, más endurecidos, niegan todo, y es ahí donde sufren aún más, pues resisten la regeneración. Estas almas frecuentemente se ligan a lugares densos, donde la vibración del dolor y de la rabia aún existe. Son atraídas por ambientes de violencia, por personas que comparten las mismas vibraciones, y así se forman las llamadas obsesiones espirituales. Allan Kardec relató casos en que espíritus de antiguos criminales se acercaban a encarnados impulsivos, influenciando sus pensamientos más sombríos. La cadena del mal no termina en la muerte, se prolonga, se amplía, se entrelaza en nuevas existencias. El espíritu del asesino no es castigado por decreto, sino que sufre las consecuencias naturales de su vibración inferior. Como un imán, atrae hacia sí todo lo que generó, y eso es la verdadera justicia. Sin embargo, no todo está perdido. La belleza del espiritismo está justamente en la esperanza. Kardec enseñaba que hasta mismo el espíritu más caído puede, un día, ascender. Pero el camino es arduo. Es preciso aceptar el dolor, reconocer los errores y desear sinceramente reparar. Y esa reparación muchas veces exige siglos de reencarnaciones, donde el antiguo agresor vuelve como víctima, experimentando el reverso de sus acciones, no como punición, sino como aprendizaje. El universo no castiga, enseña, y toda enseñanza exige vivencia. Por eso, los espíritus de asesinos no van para un infierno eterno, sino para una larga jornada de autocorrección. Es una reeducación espiritual hecha con lágrimas y tiempo. Allan Kardec fue claro: la maldad no es un destino fijo, sino una etapa de la ignorancia. El alma mala, al despertar en el más allá, siente la extensión del propio error y más temprano o más tarde clama por ayuda. Cuando eso sucede, espíritus superiores se aproximan, ofreciendo auxilio, orientación y posibilidades de recomienzo. Pero nada es inmediato. No hay atajos para el perdón cósmico. A cada alma,
es dado el tiempo necesario para comprender, arrepentirse y reconstruir. Y eso muchas veces significa revivir los dolores que un día causó. El espíritu se sumerge en sí mismo, ve el horror que plantó y en esa inmersión encuentra la primera semilla de lo que puede venir a ser un nuevo ser. Lo que más asombra en estos relatos no es el castigo, sino el espejo. Allan Kardec reveló que, para los espíritus perversos, el mayor tormento es verse como realmente son. Al depararse con la verdad de sus actos, sin máscaras, sin justificativas, el alma siente un choque devastador. Muchos gritan, niegan, enloquecen, otros intentan huir, pero ¿para dónde ir cuando el infierno está dentro de sí? Ese proceso de confrontación íntima es llamado de conciencia despierta. No hay cómo esconderse de la propia esencia, y es en ese momento que comienza, lentamente, el verdadero rescate espiritual. Ninguna prisión física podría ser tan dura como esa prisión de sí mismo, donde el dolor no es impuesto, sino que brota de dentro, como un eco de todo lo que fue hecho. Kardec también describió la soledad de esas almas. Se sienten rechazadas hasta por los otros espíritus. La vibración que cargan repele a los que ya se purificaron. Viven aisladas en regiones espirituales densas, verdaderos abismos del alma. Allí no hay luz, ni voz que reconforte. Apenas el vacío del arrepentimiento y el peso de los propios actos. Esas zonas sombrías no son castigos divinos, sino creaciones mentales colectivas formadas por el dolor, odio y culpa de millares de espíritus semejantes. Son los llamados valles sombríos, donde el alma se sumerge hasta desear profundamente salir de allí. Y eso puede llevar mucho tiempo, a veces siglos, pues el orgullo es el último grillete a ser quebrado. Algunos espíritus, al despertar en el mundo espiritual, se rehúsan a admitir el mal que practicaron. Intentan justificar, manipular, engañar, hasta desencarnados. Pero allá no hay mentiras que resistan por mucho tiempo. La vibración del alma revela quién es ella, y en ese ambiente de verdades desnudas, el disfraz se deshace. Cuando finalmente caen en sí, se inicia el proceso más doloroso, el de querer cambiar. Y cambiar para esas almas significa descender al fondo de sí mismas, reconocer el monstruo que alimentaron y decidir que no quieren más ser aquello. Es ahí que entra la misericordia divina, no como magia, sino como oportunidad. El universo nunca cierra la puerta a aquellos que sinceramente desean recomenzar. Para que esa transformación suceda, el espíritu es conducido, gradualmente, a experiencias reparadoras. En otras palabras, reencarna, pero no como castigo, sino como oportunidad. Un asesino puede renacer con limitaciones físicas, enfermedades desde el nacimiento o en familias desestructuradas, no para sufrir, sino para aprender. El sufrimiento en ese caso es un maestro severo, pero justo. En cada dolor vivida hay una lección, y en cada lágrima una apertura para la empatía que antes faltaba. La ley de causa y efecto no pune, reequilibra. Y es en ese reequilibrio que el alma aprende, madura y se aproxima nuevamente de la luz que había abandonado. Kardec siempre defendió la evolución del espíritu. Ninguna alma está condenada eternamente, ni mismo la más cruel. Él decía que el progreso es una ley universal y todos, en algún momento, serán llevados a crecer. Pero el tiempo de esa evolución varía conforme la voluntad del alma. Espíritus endurecidos demoran más. Resistirán al dolor, se rebelarán, intentarán culpar al mundo. Pero llegará el instante en que se cansarán de sufrir, y en ese cansancio abrirán espacio para algo nuevo. La espiritualidad superior, siempre atenta, se aproxima con paciencia. Nunca impone, nunca fuerza, apenas aguarda el llamado sincero del espíritu, que un día, finalmente, dirá: «Estoy listo para cambiar». Los relatos de las comunicaciones mediúmnicas confirman lo que Kardec ya decía. Nadie escapa de sí mismo. Un espíritu que mató no se libra del peso del crimen apenas porque el cuerpo murió. Al contrario, carga, de forma intensa,
cada detalle de lo que hizo. Y más, siente lo que sus víctimas sintieron. Esa es la justicia suprema, no hecha por un tribunal externo, sino por una ley espiritual tan exacta cuanto las leyes de la física. El alma vivencia el efecto completo de su acción en todas las dimensiones. Eso no es venganza, es aprendizaje. Y solo cuando ese aprendizaje es acepto, cuando el espíritu comprende, llora y desea reparar, es que se abre la primera puerta rumbo a la regeneración. Allan Kardec fue más allá de la punición y del miedo. Él creía en la capacidad de regeneración del ser humano, mismo cuando éste había sumergido en los actos más sombríos. En sus obras describió casos de espíritus que habían cometido crímenes bárbaros y después de largo tiempo de sufrimiento, demostraron señales sinceras de arrepentimiento. Esos relatos no buscaban impactar, sino enseñar, mostrar que el mal tiene consecuencias, sí, pero que ningún ser está fuera del alcance de la luz divina. El espiritismo no trabaja con el concepto de condenación eterna, sino con la lógica del progreso. El dolor existe, pero es pedagógica. El sufrimiento enseña lo que la conciencia aún no comprendía en vida. Hay un momento decisivo en el camino de esos espíritus, el instante en que dejan de negar la realidad y reconocen el propio error. Ese punto de viraje es tan intenso que acostumbra a ser descrito como un segundo desencarne, una ruptura con el ego antiguo. Es cuando el alma, despojada de orgullo, acepta la ayuda de los mentores espirituales. A partir de ahí, es conducida a un proceso de reeducación en el plano astral. Pasa por escuelas espirituales, revisita escenas del pasado y participa de actividades volcadas a la elevación moral. Todo eso es registrado y acompañado por espíritus superiores. Y cuanto más voluntad de cambiar, más rápida se torna esa caminada de retorno a la armonía. Pero hay casos en que el espíritu se rehúsa por completo a modificarse. En esos casos, el alma permanece por largos periodos en regiones espirituales densas, viviendo repetidamente los propios tormentos. Muchos se ligan a encarnados con vibraciones semejantes, alimentando obsesiones mutuas. Kardec alertaba sobre eso con seriedad. Las malas compañías espirituales son atraídas por afinidad, o sea, no se trata de punición aleatoria, sino de sintonía vibracional. Donde hay rabia, el espíritu que vive en la rabia se aproxima. Donde hay deseo de venganza, el vengativo se liga. Y así, la tela del sufrimiento se perpetúa hasta que alguien, en alguno de los dos lados, decida romper con el ciclo. En sus estudios, Kardec también esclareció que muchas de esas almas renacen en condiciones extremadamente difíciles. Algunas vuelven como niños rechazados, otras en situaciones de abandono o extrema limitación física. No es fácil comprender eso sin pensar en castigo, pero el espiritismo explica que se trata de oportunidad. El dolor vivida en la carne ayuda al espíritu a desarrollar empatía, humildad, compasión. No hay arbitrariedad en la reencarnación. Todo sigue una planeación superior, donde el amor y la justicia caminan juntos. El espíritu que un día causó sufrimiento necesita aprender el valor de la vida, del dolor ajena, de la dignidad humana, y ese aprendizaje sucede en la vivencia. Kardec no escribía con odio o juzgamiento. Su visión era clara, lógica y profundamente compasiva. Él veía a los asesinos no como seres irrecuperables, sino como hermanos que se perdieron en la caminada evolutiva. Su misión era mostrar que el bien siempre es posible, desde que haya esfuerzo, arrepentimiento sincero y deseo de recomenzar. El espiritismo convida a todos, sin excepción, a esa jornada. No hay privilegio ni exclusión. El asesino de ayer puede ser el servidor del bien de mañana. Pero esa transformación exige coraje, lágrimas y tiempo. No es magia, es trabajo de alma. Y todo trabajo espiritual comienza dentro, en el silencio de la conciencia. Los espíritus revelaron aún que, muchas veces, lo que inicia ese proceso de cambio es el contacto con el sufrimiento de las propias víctimas. Algunos, al revivir lo que hicieron, se desesperan al percibir el dolor que provocaron.
Otros, al reencontrar esas almas en futuras encarnaciones, se ven en papeles invertidos, siendo ahora los heridos, los humillados, los traicionados. Y es en ese encuentro de destinos que surge la chance del perdón. El espíritu agresor, ahora en el lugar de la víctima, puede entender lo que antes ignoraba, y al sentir en la piel, en el corazón, en el alma, comienza a nacer algo nuevo. Ese es el inicio del verdadero arrepentimiento, aquel que no viene del miedo, sino de la comprensión. Hay algo profundamente transformador cuando el espíritu comienza a sentir lo que antes causaba. No se trata apenas de revivir escenas, sino de vibrar en las emociones ajenas. Allan Kardec explicó que ese proceso, llamado de resonancia emocional, es uno de los medios más eficaces de regeneración. El espíritu que antes reía del sufrimiento, ahora llora con él. El que antes destruía sin remordimiento, ahora se desespera al ver cualquier dolor. Esa inversión de papeles no es una venganza cósmica, sino un mecanismo de educación espiritual. El universo es sabio y justo. Enseña por la experiencia, por la vivencia, por la inmersión profunda en el otro. Es así que nace la empatía verdadera. Los mentores espirituales no juzgan ni condenan, sino que observan el tiempo justo de cada alma. Algunos espíritus endurecidos llevan varias encarnaciones hasta abrir espacio para el arrepentimiento. Otros, aún en el plano espiritual, imploran por una nueva oportunidad. Kardec relató que esos pedidos sinceros de cambio son atendidos, pero siempre con responsabilidad. No basta querer reencarnar para huir del dolor. Es preciso estar dispuesto a aprender con él. Por eso, la planeación reencarnatoria de almas con pasado criminal es compleja y cuidadosa. Envuelve pruebas duras, encuentros decisivos y situaciones límite, donde el espíritu podrá, finalmente, demostrar quién se está volviendo. Muchas de esas almas, al retornar a la tierra, nacen con una sensibilidad espiritual mayor. Es como si, inconscientemente, supieran que tienen algo a reparar. Algunas se involucran en trabajos sociales desde temprano, otras se dedican al cuidado de los que sufren. Es el espíritu buscando, mismo sin recordar, reequilibrar su jornada. Kardec veía en esos casos la prueba viva de la ley de progreso. El asesino de otrora, ahora es un servidor de la vida. Pero esa transición no es fácil. El alma carga memorias inconscientes, culpas antiguas y una sensibilidad a flor de piel. Muchas veces enfrenta enfermedades emocionales, crisis existenciales y una profunda sensación de no pertenecer. Todo eso hace parte del proceso de cura. Y hay aún los casos en que el alma encuentra sus víctimas en futuras encarnaciones. Ese reencuentro es muchas veces doloroso y confuso. Personas que se aman intensamente o se odian sin explicación aparente pueden estar viviendo un reencuentro kármico. Kardec explicó que esas ligaciones son oportunidades de reajuste. El alma que hirió ahora puede cuidar. La que fue traicionada puede perdonar. No es fácil. Las emociones son intensas, los conflictos profundos. Pero es justamente ahí que se revela el milagro del perdón. Cuando dos espíritus, marcados por un pasado de dolor, deciden caminar juntos en la dirección de la paz, algo divino sucede. Es el amor venciendo el ciclo del odio. El perdón, en ese contexto, no es olvido, sino liberación. El alma que perdona suelta los grilletes del pasado. La que es perdonada siente, por primera vez, el peso de la culpa disolverse. Kardec consideraba el perdón una de las más altas expresiones de la evolución espiritual, y para los espíritus que cargan el fardo de crímenes antiguos, ser perdonado por una víctima es como recibir una nueva oportunidad de existir. Ese gesto quiebra corrientes invisibles que se arrastraban hacía siglos. El espíritu se siente digno, por primera vez en mucho tiempo, de mirar hacia sí con esperanza. Es un renacimiento que no sucede en el cuerpo, sino en la esencia, un paso en dirección a la luz. El espiritismo nos muestra con claridad que el destino del alma no está sellado por sus errores, sino guiado por sus elecciones.
Ninguna maldad es más fuerte que el poder de regeneración del espíritu. Allan Kardec enseñó que la justicia divina es perfecta porque ofrece tiempo, espacio y medios para que cada ser se reconstruya. Eso no quiere decir que no haya consecuencias. Toda acción genera un efecto, pero el objetivo de la vida no es punir, sino transformar. El asesino, el maníaco, el cruel, todos tienen dentro de sí la semilla del cambio. Cabe a cada uno regarla con esfuerzo, dolor, humildad y amor. Y cuando esa semilla florece, lo que antes era tiniebla comienza a tornarse luz. Para aquellos que aún viven en la materia y cargan un pasado sombrío, Kardec deja un recado claro. Nunca es tarde para cambiar. Mismo en vida, el espíritu puede comenzar su proceso de reparación. Las buenas acciones, el arrepentimiento sincero, el esfuerzo continuo en ser mejor, todo eso tiene valor incalculable para la evolución del alma. La espiritualidad observa cada paso con atención. No espera perfección, sino intención verdadera. Quien busca el bien, mismo tropezando, ya está en el camino de la luz. Y muchas veces, el propio dolor que la vida trae sirve de alerta, de despertar. Es el alma siendo llamada a la responsabilidad. El universo conspira para que ella despierte, entienda y escoja recomenzar. Las religiones tradicionales muchas veces pintan un destino sombrío y eterno para los pecadores, pero Kardec fue más allá del miedo. Él trajo lógica, justicia y esperanza a la espiritualidad. Dijo que el infierno no es un lugar, sino un estado de conciencia, que el alma no arde en fuego, sino que se quema en las llamas del arrepentimiento y del remordimiento, y que el cielo no es un premio, sino el resultado de un alma en paz consigo misma. Esa visión profunda toca el íntimo de quien ya sufrió, erró o fue herido, porque muestra que todos tenemos chance, que no somos juzgados por una autoridad externa, sino por nuestra propia conciencia, y que esa conciencia puede ser transformada por el amor. Hay, sí, casos extremos. Espíritus que vivieron encarnaciones marcadas por perversidad continua, que influenciaron multitudes, que destruyeron vidas. Kardec nunca ignoró esos relatos, pero tampoco desistió de ellos. Afirmó que, por más hondo que un ser humano caiga, siempre hay un punto donde la luz puede penetrar. Puede llevar milenios, puede exigir centenares de vidas, pero ese punto existe. Mismo los más endurecidos tendrán un día su momento de despertar. Y cuando eso suceda, la espiritualidad estará allá, como siempre estuvo, pronta para acoger, orientar y guiar. Porque el amor divino no es ciego, sino infinito en paciencia y justicia. Las escuelas espirituales, mencionadas por diversos médiums que siguieron los pasos de Kardec, son verdaderos centros de reconstrucción moral. Allí, espíritus arrepentidos estudian, reflexionan, sirven. Muchos se dedican al auxilio de otros espíritus en sufrimiento, pues saben que solo quien sufrió puede comprender el dolor ajeno. Ese trabajo es parte de la cura. Servir al próximo se torna la forma más elevada de purificación. El espíritu que un día hirió, ahora se torna consuelo para quien llora, y en ese gesto reencuentra la propia dignidad. Kardec llamaba eso de redención activa. No basta arrepentirse, es preciso actuar por el bien, y es en esa acción que el alma renace. En los relatos más impresionantes, algunos de esos espíritus arrepentidos vuelven a la tierra con misiones espirituales nobles, se tornan defensores de la vida, combatientes de la violencia, promotores de la paz. Sin saber conscientemente, sienten dentro de sí una urgencia moral, un llamado inadiable para reparar. Son aquellos que, mismo teniendo todo para caer nuevamente, escogen el bien, y al hacer eso, reescriben su historia espiritual. Allan Kardec veía en ese proceso el triunfo de la voluntad sobre la sombra. El alma que escoge el bien, mismo cargando el peso del pasado, se torna un farol para otras. Su dolor vira sabiduría, su culpa, compasión, su error, un impulso para evolucionar. Lo más bello en todo esto es que la justicia divina, como revelada por Kardec,
es al mismo tiempo severa y profundamente amorosa. No hay castigo eterno, pero hay responsabilidad eterna. El alma es llamada a responder por todo que hace, no para ser punida, sino para crecer. Y eso cambia todo, porque da sentido al dolor, da propósito a la existencia. El asesino, el perverso, el malicioso, todos están en proceso. Todos tienen lecciones a aprender. Y si un día despiertan, todo el cielo se mueve para ayudarlos. Porque la espiritualidad no trabaja con condenaciones, sino con transformaciones. El fin no está escrito, es construido, elección tras elección, caída tras caída, recomienzo tras recomienzo. Cuando Allan Kardec trajo al mundo esas revelaciones, él sabía que muchos no estarían listos para aceptar. Hablar que hasta los peores criminales tienen chance de regeneración parecía escandaloso. Pero él no temía el escándalo, temía la ignorancia. Su misión era lanzar luz donde había oscuridad, abrir ventanas en la conciencia humana. Él nos mostró que el alma no es hecha de piedra, sino de polvo estelar en constante transformación, que mismo en el abismo más profundo puede haber una mirada vuelta hacia lo alto, y que el mayor milagro no es el de escapar del castigo, sino el de escoger, por voluntad propia, trillar el camino de la reparación, de la empatía, de la paz interior. La jornada de esas almas es larga y llena de espinas. Ellas no apenas enfrentan las consecuencias de los propios actos, sino que también necesitan reconstruir dentro de sí la capacidad de amar. Eso no sucede de la noche al día. Muchas veces es preciso encarnar decenas de veces hasta que el espíritu aprenda a valorar una vida, a respetar la libertad del otro, a cuidar del dolor ajeno. Y aún así, hay caídas, recaídas, resistencias. Pero lo que sustenta ese proceso es el hecho de que la chispa divina nunca se apaga. Kardec decía que todos somos creados simples e ignorantes, pero con destino cierto a la perfección. Esa perfección, sin embargo, no es un punto final, es un estado de amor y conciencia plena. Hoy, cuando miramos para el mundo y vemos tanta violencia, crueldad e indiferencia, es fácil perder la fe en la humanidad. Pero Kardec nos convida a mirar más allá. Él nos dice que cada alma, por más perdida que esté, está insertada en un plano mayor, donde el tiempo, el dolor y el amor se entrelazan para enseñar. Nada es en vano, ninguna lágrima, ninguna pérdida, ningún arrepentimiento. Todo coopera para la evolución del espíritu. Y cuando entendemos eso, nuestra visión cambia. Pasamos a juzgar menos y comprender más, a desear menos venganza y más cura. Porque entendemos que la verdadera justicia no es destruir el otro, sino dar a él la chance de reconstruirse. Si usted llegó hasta aquí, quizás su alma ya sienta esa verdad. Quizás usted conozca a alguien que trilló caminos oscuros. Quizás usted mismo esté intentando liberarse de culpas del pasado. Sepa que el espiritismo, como legado de Allan Kardec, no vino para condenar, sino para orientar. No vino para dictar reglas, sino para encender luces. Y esa luz comienza en nosotros. Cuando buscamos comprender en vez de punir, cuando extendemos la mano en vez de apuntar el dedo, estamos ayudando al mundo espiritual a cumplir su misión. Porque somos todos almas en tránsito, todos aprendices, todos viajando entre errores y aciertos rumbo a la misma luz. Por eso, al pensar en el destino de las almas malas, no tema, comprenda. No odie, ore. Y por encima de todo, recuerde. El bien nunca será vencido por la sombra, porque la sombra es apenas ausencia de luz. Y donde hay voluntad de cambiar, la luz siempre encuentra un camino. Allan Kardec no nos entregó un evangelio de castigos, sino un mapa de la conciencia, una invitación a la responsabilidad, a la valentía de encarar la verdad y a la certeza de que todos, absolutamente todos, tienen un lugar reservado en la gran escuela de la vida. Si ese mensaje tocó a usted, comparta con quien necesita oír. Deje un comentario con su reflexión. E inscríbase para continuar caminando con nosotros en esa jornada de despertar.